Voy a tomar lectura de Efesios 4 del 11 al 13. Y Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esa es la forma como lleva a cabo su obra, a fin de perfeccionar a los santos. Aquí está, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para perfeccionarlos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, esta es nuestra meta, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. El tema, me da el título, se llama El varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Como introducción, vamos a ver, hermanos, que en esta epístola, que consta de 6 capítulos, vimos 3 capítulos y vimos puros indicativos. Los indicativos, aunque voy a mencionar mucho esa palabra indicativos, imperativos, en los próximos 3 capítulos que voy a estar viendo, ustedes pónganle para más claridad, lo que Dios hizo son los indicativos y los imperativos son mandatos, ordenanzas. En otras palabras, de aquí en adelante voy a sermonear, porque normalmente sermonear son las cosas que tienes que y vas a hacer. Son cosas que vamos a hacer nosotros, pero no solos, hermano. Dios nos da lo que necesitamos y luego nos pide que hagamos después de que Él nos da las herramientas. En este caso son las riquezas de su gracia. Así que los imperativos, eso que nos quede claro que va a ser el tema de los próximos capítulos. Son cómo debemos de actuar a la luz de lo que Dios ya hizo por nosotros, a la luz de todas las riquezas espirituales que tenemos, a la luz de lo que vimos ya y del poder que actúa en nosotros, de quién somos ahora. Así que ¿quién es el varón perfecto? Esa será la pregunta. El que tiene la mente de Cristo, porque el varón perfecto es Cristo, ¿me entienden? Y vemos que sobre qué imperativos serán los cimientos de los siguientes indicativos, ¿verdad? Vimos las bendiciones espirituales del Trino Dios en la salvación y solamente las cosas más importantes como introducción, porque yo quiero partir de los cimientos de lo que tenemos para lo que viene, porque vienen imperativos, vienen mandatos, pero quiero que tengan claro los indicativos más sobresalientes. Eso es como introducción, Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue tan glorioso que Pablo se tira de rodillas, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, dice, para que os dé. O sea, Él nos pide algo, pero Pablo dice, nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Hay una partícula divina dentro de cada verdadero creyente y esa partícula es el poder que tenemos que nos convierte en superhombres. Entonces hay algo glorioso en eso ya. Dice por su espíritu, es el espíritu de Dios. Así que sobre de estos indicativos vamos a tener más valor de construir los imperativos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, que es lo que está haciendo Pablo pidiendo en oración, o entendamos, según el poder que actúa en nosotros. Siempre recuerden, Dios no te pide que hagas nada que no puedas hacer. Acuérdense. Veamos un texto paralelo con el mismo énfasis y fuerza que enfatizando las riquezas de su gracia y el poder de Cristo en nosotros. Colosenses 1:27, que es un texto paralelo. A quien, hablando de Cristo, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, y a nosotros principalmente, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Uno de los misterios más gloriosos que hay en la Biblia, que ahora se nos reveló, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea,
lo que sigue, el camino que tenemos que recorrer, el desierto que tenemos que cruzar es con la seguridad de que Cristo está en nosotros. Así como el pueblo de Dios tenía que cruzar el desierto para entrar a Canaán celestial, pero tenía una luz de noche y una nube de día. Bueno, nosotros tenemos la nube y la luz en nosotros, Cristo en nosotros. Él es la luz que nos ilumina de noche y de día. Entonces, eso es, sobre esas cosas tenemos que construir. Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando en todo hombre y enseñado a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito de estos imperativos: presentarnos como varones perfectos delante de Dios, a todo hombre. Y el 29 dice: por lo cual también trabajo, luchando según, sí trabajo, luchamos, es una tarea, es una guerra, es una lucha, pero dice, según la potencia de Él, hay un poder, dice, la cual actuó poderosamente en mí y también en ustedes y en todos nosotros, así como lo dice el apóstol Pablo. Así que voy a hablar de imperativos, pero miren los indicativos. Yo creo que eso nos da valor. O sea, como decía Agustín de Hipona, dame lo que pides y ahora sí pídeme todo lo que quieras. Ya les dije, ya el Señor les dio lo que pedimos, ahora que nos pida lo que quiera. Por eso el texto que voy a usar para apoyar este mensaje, o el texto columna, el texto central, es un texto que bien podría ser el texto de apoyo para todos los 3 capítulos que siguen. Pero es un texto que no deberíamos de olvidar nunca, que deberíamos de aprendernos de memoria, que es Hebreos 13:20. Es 21, pero voy a entrar del 20 para que veas de quién vienen. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, al mismo tiempo es Dios y al mismo tiempo es Cristo, por la sangre del pacto eterno, por su obra salvadora, os haga aptos, fíjate esto, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. O sea, Él nos hace aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Pero aquí no termina. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, que mora dentro de nosotros, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién es la gloria en la santificación? También de Dios, como lo es en la salvación. Estas son las obras que Él preparó para que anduviésemos en ellas, que vimos ya en el capítulo 2, de Efesios. Así que como bosquejo, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El segundo encabezado es: ¿quién es el único dador de los dones? Y el tercero es: dones para perfeccionar y edificar a la iglesia. Comenzamos. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, versículo 1. Yo pues, aquí cambia todo. Aquí se terminan los indicativos y comienza el imperativo. Esta gramática significa el cambio. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, y siempre con ruego, con espíritu de mansedumbre, que andéis. Ahí está ya. Ahí está el imperativo. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Se te ungió como sacerdote, actúa como sacerdote. Se te dio una licencia de abogado, actúa como abogado. Se te dio una licencia de doctor, actúa como doctor. Aquí tenemos una que es digno de la vocación con que fuiste llamado. Que vivas a la altura de lo que eres. Compórtate a la altura de tu vocación. Vocación, esta palabra solo aparece 4 veces en la Biblia y tiene que ver con nuestro llamado a consagrarnos al Señor, a ser santos, obedientes, apartados solo para Dios, a vivir como reyes y sacerdotes de Dios Altísimo que somos. Porque eso dice la palabra. Segunda de Pedro 1:10 dice: por lo cual, hermanos, tengo tanto más procurad hacer firme vuestra vocación. Hazla firme, ahí está el mandato. Y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Y no estamos hablando de perder la salvación. Estamos hablando de qué cristiano quiere ser. Como Lázaro, comiendo basura. ¿Me entiendes? Vas a ir al cielo, pero ¿qué estaba haciendo Lázaro al pie del bote de la basura en vez de estar al pie de los muros de la iglesia?
El ciego que estaba al pie de la iglesia, el cojo que estaba al pie de la iglesia, recibió la vista, se puso de pie y el otro miró, pero aquel siguió comiendo basura hasta que se murió. Si eres creyente, eso es lo que significa. Si eres hijo de Dios, vive como hijo de Dios, heredero de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es tu vocación. Eso es quien eres. Y si hijos, también herederos. Como ya les decía cuando les mencioné esto, un hijo de rey no vive como cualquiera. No, yo quiero ser como los demás, sí, pero no naciste como los demás. Tú tienes un nuevo nacimiento y no eres como los demás. Así que si hijo, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia. Aquí está el otro, soportaos. Otro imperativo, con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo debe ser la relación entre hermanos en la iglesia? Este es el imperativo, ¿verdad? Veamos las riquezas de su gloria que tenemos como herramientas para construir los imperativos sobre los cimientos, los indicativos. Aquí vemos que humildad y mansedumbre, que son tipos sinónimos, esto es clave para mantener la unidad de la iglesia. Soportaos los unos a los otros. Así que aquí vemos dos. Vemos la mansedumbre como algo tan importante, la paciencia, el amor, la paz, la esperanza y fe. ¿Qué son estos? Son frutos del Espíritu Santo. Son medios de gracia. Estas son las obras que Dios preparó para que anduviéramos en ellas y nos dio las herramientas. En esta forma de unión, en este mandato, soportaos los unos a los otros. ¿Cuáles son las herramientas? Necesitas humildad, necesitas mansedumbre, necesitas paciencia, amor, paz, esperanza y fe. Pero yo te los di, son frutos del Espíritu Santo que están en ti. Así es como debemos de ver esto, hermanos. Veamos algo más de la mansedumbre y sus beneficios al ejercitarla. Por ejemplo, Eclesiastés 10:4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltara contra ti, no dejes tu lugar. Oigan esto: porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Ves por qué es necesaria la mansedumbre? Para soportarnos unos con otros, para tener mansedumbre. La mansedumbre soporta las ofensas. No es que cómo quieres que sea, que aguante a los hermanos si son bien ofensivos. Mansedumbre, mansedumbre. ¿Tienes eso? Sí lo tienes si eres creyente. Veamos ahora cómo el espíritu de mansedumbre será vital para mantener el vínculo de la paz entre el grupo de hermanos, tanto en la iglesia local como universal. Porque tenemos hermanos donde quiera. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Pero cómo? Con espíritu de mansedumbre. No llegues allí como un verdugo. Calmado. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que soportaos, es el nuevo imperativo, soportaos. Y dice, veamos la importancia de este imperativo a la luz de lo aprendido. Solo dice soportaos los unos a los otros, porque se supone, después de todo lo visto en los indicativos, que en realidad nos amamos en el amor de Cristo, no por nosotros mismos, sino a pesar de nosotros, solo por la obra de adopción de Cristo. Ya no se nos tiene que decir ni que nos amemos. Es algo que primero en esta iglesia se enseña mucho, porque la Biblia lo enseña mucho, pero aquí se nos manda que nos soportemos. Está hablando de entre hermanos. ¿Por qué? Porque se supone que si naciste de nuevo ya nos amamos. Por eso dice Juan, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios, porque eso ya está en ustedes. ¿Por qué un hermano ama al otro hermano? Hermanos de sangre. Ellos no hicieron nada. Bueno, porque resulta que son hijos del mismo padre, de la misma madre, y la sangre los une. Bueno, acá tampoco. ¿Por qué eso ya nos debemos de amar? Porque la sangre de Cristo nos une. Porque en el nuevo nacimiento, ahora Él es nuestro Padre, y en el nuevo nacimiento ahora tenemos otros hermanos. Eso es por esa razón, y porque el Espíritu es el vínculo de amor que nos une. Por eso solo nos pide que nos soportemos, porque lo demás está ahí.
Este amor ya está en nosotros por la obra de Dios. Mira lo que dice Colosenses, es un texto paralelo. Nos dice el porqué de solo soportaos. Este texto está diciendo exactamente lo mismo, pero mira lo que agrega. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos. Eso ya está ahí. Eso ya se sabe. Por eso nomás sopórtense. Por eso nada más soporte. Este amor ya está en nosotros por la obra de Cristo. La otra palabra importante es vínculo. Esta palabra bien entendida es el eslabón que garantiza nuestra unidad y paz entre hermanos. ¿Qué es el vínculo? La unidad del espíritu de adopción, la cual nos convierte en hermanos celestiales. El vínculo de amor de Dios. Ya no somos hermanos nada más de sangre, porque los que son hermanos, que tienen hermanos, esto es más glorioso. Esto nos convierte en hermanos celestiales, de un Padre eterno. Esto es algo más grande. La unidad del espíritu de adopción, la cual nos convierte en hermanos celestiales. La respuesta a qué vínculo se refiere en nuestro texto, Colosenses 3:14. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Wow. O sea, ¿qué vínculo se refiere? El amor. ¿El amor de quién? El amor de Dios en nosotros. Es el eslabón, es el vínculo. Eso quiere decir vínculo. Es lo que nos amarra, es lo que nos sujeta. Es el vínculo perfecto, vestidos de amor. El amor es un fruto del Espíritu Santo. El amor de Dios está en nosotros, pero nosotros somos responsables. ¿Por qué? Por agregar al amor, ¿qué? ¿Verdad? Tenemos que hacer algo nosotros. A la virtud, ¿verdad? Podemos hacer cosas por la disposición de hacer el bien. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, ahí está la unión. El cuerpo de Cristo es uno, la iglesia. Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Es Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria. En una misma esperanza de vuestra vocación, de nuestro llamado celestial. Esto es el eslabón más grande de nuestra unión, un cuerpo y un espíritu. Es una consagración a Dios en cuerpo y alma. La unidad de la iglesia, la unidad del espíritu, la unidad del Padre y la unidad del Hijo. Una fe, un bautismo, la gran familia de Dios y sus atributos santos. Un Señor, dice el versículo 5, una fe. Así que, ¿cómo quieren que le llame hermanos a cualquiera? No, solo los que tenemos una fe. Un bautismo, no cualquier bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Esta es la unión, esta es la fuerza. Esta es la gran familia de Dios, su poder, atributos actuando en nosotros. Y estos también son otros eslabones que no pueden ser negociables y que a su vez son los más violentados. El problema más grande que tenemos es que ahora parece que algunos hermanos son los que dictan los parámetros de nuestra unión. Aquí no está diciendo lo que nos une. Aquí no está diciendo lo que significa soportar los unos a los otros. Nos está diciendo que es el amor. Así que estas personas son ellos los que tienen las demandas. No, aquí no aman porque no me prestan, porque no me dan, porque no me quieren, porque no me visitan, porque no me llaman, puras demandas. Eso no dice el texto. Eso no dice el texto. Todos cuando hablan del amor al hermano me vienen a decir cómo se tiene que amar al hermano. No, aquí hablan de amor, pero no. ¿Me traes tú la lista? La lista está en las Escrituras. Yo no necesito que tú me traigas una lista. El tema de amor al hermano es tan conocido por la Biblia, abunda en esto. Y si somos fieles a la palabra, tendremos bien claro lo serio y radical de esta doctrina, hermano. Es la prueba de que realmente nacimos de nuevo. Primera de Juan 5. Se necesitan, para saber si somos creyentes, se necesitan 3 pruebas: que amemos a Dios, que conozcamos a Dios, ¿verdad? Amar a Dios, obedecer a Dios, conocer a Dios, o sea, amarlo, y amar al hermano. Un solo texto resume las 3 cosas. Primera de Juan 5, que es el versículo 2, pero voy a ver del 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Eso es obvio. Y esos que son nacidos de Dios, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El que ama a Cristo.
Es necesario amar al Señor. Ahora mira el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amas a los hijos de Dios, cumpliste toda la ley. Eso ya lo sabe esta iglesia porque se lo he enseñado por toda la Biblia. O sea, pero en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? El amor al hermano. Ese es el mandamiento. Y amor a Dios, ¿por qué? Porque no podemos amar a Dios, Él nos amó primero. Así que en el amor al hermano se manifiesta el cumplimiento de toda la ley. Ya lo he dicho muchas veces. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea que al amar al hermano no debe de ser una carga, sino como dice el Salmo, con los santos y con los justos que están en la tierra es toda mi complacencia. Sí, hermano, tú te complaces con tu esposa y tu esposa se complace contigo, pero a veces hay que soportarla o soportarlo. Te complaces con los hijos, los amas y te complaces con ellos, pero a veces hay que soportarlo. Los hijos a veces que no te aguantan a ti, tú a ellos. Hay que soportarse, y ese es el mandato. Vamos a nuestro segundo encabezado. ¿Quién es el único dador de los dones? Esto también es interesante. Es un corto, pero es importante. Pero a cada uno de vosotros, de estos que nos tenemos que soportar, por eso yo les digo, ¿por qué es importante esto? Ahorita lo van a ver. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta es una razón importante, porque todos somos diferentes. Todos tenemos dones. Si fuéramos iguales, dice, no, es que yo quiero una mujer compatible. No, no existe. No existe esa mujer. Dice, por lo cual dice, fíjate, si culpas a alguien de no ser iguales, culpa a Dios. Si quieres que todo mundo piense como tú, culpa a Dios, porque Él nos hizo diferentes a todos. Mira lo que dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, llevó esclavos a los esclavos, porque antes éramos esclavos del diablo, ahora somos esclavos de Cristo, y dio dones a los hombres. Él da los dones a los hombres. Y por si al caso haya otro queriendo dar dones, mira, sí lo puede hacer, pero que haga lo que este hizo. Porque aquí te va a decir, este quiso los dones, ¿qué tiene que hacer alguien más para dar los dones? Si puede hacer lo que Cristo hizo. Como le dijo a los apóstoles, si bebes la copa que yo bebo, bien puedes. Mira esto. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Si puede morir por otro y ir al infierno en su lugar y luego subir a las partes más altas de los cielos, tú puedes dar los dones también. Porque el que da los dones hizo esto. Fue al infierno por el de al lado. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿cómo? Si soy pecador, no te preocupes, yo voy a ir a tu lugar. Yo voy a ascender al infierno donde ibas a ir tú, y tú vas a ir al cielo donde tenía que estar yo. Eso hizo Dios. Por eso dice, y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ay, no digas eso. Eso es lo que dice la Biblia. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es el Rey del universo, el que subió al tercer cielo, como dice Pablo. Así que este es el dadón de dones. Los dones, aquí nadie se hace. Así que no pienses que te vas a hacer como otro. Por eso los pleitos en las iglesias. Porque Dios te hizo ojo y dice, no, yo no quiero ser ojo. Yo quiero ser pie porque me gusta correr. El otro dice, no, yo quiero ser dedo, me gusta agarrar. El otro, no, yo quiero ser la boca, me gusta comer. Pero tienes que hacer lo que Dios tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el pie no puede correr si la boca no come. Nos necesitamos unos a otros. Tú puedes correr, usa los pies del hermano. Tú haz lo que tienes que hacer, porque si tú no comes, él no corre. Y esa alegoría está en las escrituras, no estoy sacándole de otro lado. Así que el que aparte de Cristo, solo alguien que cumpla con estos requisitos puede atreverse a dar o a prestar o a pretender que puede dar estos dones. No, que aquí todo el mundo dice lo que quiere ser. ¿Qué quería ser Coré? Dice, ¿acaso te es poca cosa lo que Dios te dio que quieres el sacerdocio de Moisés? Quería ser lo que no era. ¿Y cómo vivió? Peleando. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de ese que fue por encima de los cielos, ese que bajó por debajo de la tierra, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el único que puede dar estos dones. Así que este tema es tan mal entendido que los mismos apóstoles no los podían bien claros.
Y no se diga a la mayoría de los cristianos. Hoy en día, el mismo Pedro, ¿qué quiso hacer? Lo que no le correspondía. Bueno, falta un discípulo, falta un apóstol, yo lo cubro. ¿Pero qué dijo Jesucristo? Yo los escogí a ustedes 12. Yo voy a escoger a Pablo. No tienes que echar suertes, Pedro. Yo voy por Pablo. Yo lo llamó por su nombre. Le dijo a Ananías, este es el que escogí. Dice Pablo, no por hombres ni de hombres, sino de Dios y de Cristo, ¿verdad? Así que cuando no queda claro este tema, nos ocurrirá lo que los apóstoles Pedro y muchos, más que han entendido, usurpar este derecho que solo le corresponde a Cristo, Señor y Dios. Nadie más puede hacer esto. Los dones los da Dios. Por eso somos una diversidad, y se nos pide unidad en la diversidad de dones. Y ya viene el tercero: dones para perfeccionar y edificar a la iglesia. Este es el tema más central del mensaje, pero ¿ves cómo tenía que llegar aquí con lo demás? Estamos hablando de imperativos. Dice, y él mismo, mientras se están dando los imperativos, aparte de que ya están dados los indicativos en los primeros 3 capítulos, pero el estilo de las epístolas es para cada indicativo, para cada imperativo, o sea, para cada mandato específico, Dios te da el indicativo específico. O sea, te lo sigue recordando, como lo que vamos a ver aquí. Ejemplos. Dios habló de todo lo que Él es, ¿verdad? Pero cuando le dice al hombre que huya de la fornicación, ¿cuál es la vacuna de la fornicación? ¿Cuál es el imperativo, el indicativo? Bueno, el indicativo es que tú no puedes fornicar porque o no sabéis que sos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Darás tu cuerpo a una ramera y te unirás con ella para hacer una carne con todos sus demonios. ¡Oh, qué bueno! Claro, ahí está. O sea, qué buen indicativo para que no hagas para ese mandato que Dios te prohíbe. Así lo vemos aquí. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Quiere que seamos perfectos, pero no te deja solo. Te da los medios de gracia y te da las personas para que te ayuden a hacerlo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 4 cargos. El último es la misma cosa. ¿A fin de qué? De perfeccionar. Estamos buscando al hombre perfecto, a los santos, para la obra del ministerio. No perfecto para que te quedes como si nada, sino para que trabajes con tu don. Para la edificación del cuerpo de Cristo. El creyente se está perfeccionando por la predicación de la palabra pura. Así se construye el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estamos en la obra, pero ya sobre la piedra angular y las simientes firmes que tenemos. Veamos estos 4 dones divinos dados por Cristo. Apóstoles, dice, ellos fueron utilizados para proveer y establecer el fundamento doctrinal. Los apóstoles. Profetas, quienes hablan las palabras de Dios en tal consistencia con el fundamento del Antiguo Testamento. ¿A qué profetas se refiere el texto? ¿A los del Nuevo Testamento o los del Antiguo Testamento? A los dos. Los profetas del Nuevo Testamento solo interpretaron a los profetas del Antiguo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan. Fue Juan el Bautista. En el Nuevo Testamento había profetas, sí, había profetas. Eso incluye a los dones, a los 2 oficios que ya no tienen, ya no se necesitan más. ¿Cuáles son? Apóstoles y profetas no más van. ¿Por qué? Porque la palabra está completa. Pero mientras la palabra se estaba revelando, estos hombres estaban diciendo lo que realmente quiso decir el profeta cuando dijo no le ponga vocel al buey. No estaba hablando de los bueyes, estaba hablando de los pastores que deben de trabajar como bueyes. O sea, ¿qué fue eso? Un profeta del Nuevo Testamento interpretando a uno del Antiguo Testamento. Y bueno, yo no hablo por mis palabras, yo traigo los textos todo el tiempo, Así que aquí vemos a los dos. Los profetas del Nuevo Testamento solo interpretaron a los del Antiguo Testamento. 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Estos no son del Antiguo Testamento, son del Nuevo. Sé que aquí hay profetas. Hablen 2 o 3
y los demás juzguen. O sea, que no hablen todo mundo, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, había quienes tenían el don de hablar en lenguas, pero tenía que ser interpretado, si no de nada servía. Dice, y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, cae el primero. No, el orden es importante, porque podéis profetizar todos uno por uno. Había muchos profetas que Dios le estaba revelando todas las profecías y su cumplimiento, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 32, 1 Corintios 14. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, los dos, como les dije. Los espíritus de los profetas del Antiguo Testamento están sujetos a los profetas del Nuevo, o los del Nuevo a los del Antiguo, están esclavos, porque el Antiguo Testamento es el Nuevo, velado. El Nuevo le quita el velo. Los profetas del Nuevo Testamento interpretaron lo que querían decir los del Antiguo Testamento. Eso es lo que tenemos aquí. Así que los apóstoles y los profetas fundaron los fundamentos doctrinales. Ellos pusieron el cimiento de nuestra fe. Y este don ya terminó del mismo modo que en la construcción el fundamento se elabora una sola vez. Cuando vas a construir una casa no vas a construir varias veces la fundación. La fundación está ya, es sólida. La piedra angular es Cristo. Los cimientos son los apóstoles y los profetas. Los profetas del Nuevo Testamento interpretaron, los apóstoles interpretaron también a los profetas. Toda la palabra completa. Cuando la palabra está terminada, estos dones no se necesitan más. Queda claro. En Efesios 2, los apóstoles y los profetas dice, Efesios 2, 19 nos dice esto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Esos fundamentos los tenemos claros, es la palabra de Dios. Aquí están. Aquí está el resultado de los fundamentos. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese es el autor, es la mente que escribió este libro. Un solamente. Este es el autor de los 66 libros de la Biblia. Evangelistas, ese era el otro don. ¿Quiénes se les da el don específico de predicar las buenas nuevas de salvación de Cristo? Jesús. Puede ser un misionero, eso sigue ese don. En el Nuevo Testamento vemos uno que fue muy fructífero en su obra. ¿Y saben qué, hermanos? Y se los digo, ojalá se motiven algunos. Era un diácono, pertenecía a los 7. Estamos hablando de Felipe. Felipe evangelizó todo Samaria. Nosotros perfeccionamos. Acabo de estar ahí arriba en una reunión de el liderazgo que enseña. Tuvimos unas pequeñas diferencias, pero me encantó que no estaba solo, tenía todo un ejército diciendo las mismas cosas. Estos hermanos están ahí. Es la primera vez que me siento tan orgulloso de que veo que estamos en la misma fe, con el mismo Señor. Estamos todos en la misma página. Así que nosotros somos responsables por una predicación clarita, pura. Somos hombres dones para la iglesia, para que se perfeccionen los santos, para que hablen las palabras de Dios, para que los evangelistas sepan cómo ir y presentar el evangelio de Dios, el evangelio que salva. Eso lo sepan hacer bien. Y luego vienen los pastores y maestros. Pastores, maestros. La antigua palabra griega describe claramente un cargo con 2 títulos descriptivos. Predican la palabra y la enseñan, que será utilizada para perfeccionar y edificar a los santos. Y por otro lado enseñan, hacen entender la palabra al pueblo de Dios. Así que estos son los dones y los dio Cristo, el único que los puede dar. En el versículo 3 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad, aquí está el propósito de la fe. Este es el propósito. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahí está el título del mensaje. Esta es la labor de nosotros, sí, criar varones perfectos. Varones perfectos. A la medida, ¿cuándo sabes que el varón es perfecto? A la medida, a la altura y a la plenitud de Cristo. Hasta que te parezcas a Cristo. Hasta que te parezcas a Cristo. Usaba mucho una alegoría hace tiempo, que cuando llegamos a Dios nos agarra como si fuéramos un pedazo de fierro
podrido ahí que está lleno de moho, y Dios nos agarra y primero nos mete al fuego, y entonces luego vemos que nos da con un marro, que es un martillo más grande, y se va haciendo pequeño el de ese. Dice, me propongo hacer una espada, y le empieza a golpear y lo vuelve a meter al fuego y lo empieza a golpear. Ya después dice, ya no le puedo dar con ese marro, es muy grande. Le empieza a dar con un martillo más pequeño, lo calienta y le vuelve a dar. Pero primero aventó todo el mojo, todo se dobló, estuvo sufriendo el pedazo de fierro. Así nosotros nos van golpeando. Ya dice, ya no le puedo dar con el martillo porque se dobla. Ya, ni el martillo aguanta. Entonces comienza con una lija, lo mete al fierro y lo lija. Ya está delgadito. Ahora le da con una lija más pequeña. Y le va poniendo le pone aceite. Y cuando está terminado esa obra, cuando se ve en la espada y se ve su rostro en la espada, dice, ya está listo. Hasta que Cristo sea en nosotros, se refleje en nosotros, estamos listos. Aunque en apariencia ya estamos listos aquí, pero al hombre interior, ese ya es perfecto, porque el hombre interior es Cristo en nosotros. Pero nosotros también estamos perfeccionándonos. Pero va a llegar el día en la glorificación en que vamos a ser perfectos en cuerpo y alma, porque ahora cargamos un cuerpo de muerte que es el imperfecto. Entonces esto es bien claro. Esta será la obra terminada, pero ya tenemos una maqueta de cómo será el fin de la obra. ¿Quién es el varón perfecto y cuándo este es posible? En un hombre de Dios. Ya sabemos que por naturaleza es Cristo. Déjenme que son las mismas escrituras que nos respondan como siempre. Primero, el hombre interior ya es perfecto. 3 razones para probarte este punto. 3 versículos. Te lo dije con la boca, te lo digo con la palabra. Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese es perfecto. Ama la ley de Dios y eso lo hace perfecto. Ese es Cristo en nosotros. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios es la simiente de Abraham, es Cristo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí está, el hombre interior es perfecto. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijo, a todo aquel que nació de nuevo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el que clama, Abba, Padre. El espiritual con lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, le son locura, pero el espiritual con el espíritu, ese es perfecto. El hombre interior ya es perfecto. Pero tenemos otro problema, cargamos un cuerpo de muerte. Y segundo, el ser completo de hombre, cuerpo y alma lo será solo cuando el Señor venga por segunda vez a glorificar a su pueblo. Otras 3 razones para probarte el otro punto, que sea la Biblia. ¿Cuándo vamos a ser perfectos en cuerpo y alma? Cuando este cuerpo se pudra y nos den otro nuevo. No hay más. Esto está condenado a la destrucción. Es un cuerpo de muerte. He aquí, 1 Corintios 15:51, digo un misterio que no se conocía en el Antiguo Testamento, pero ahora se sabe. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿De quiénes son esos todos? De todos los santos. Seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, cuando se acabe el mundo, porque se tocará la trompeta, se sabrá, no será oculto ni secreto. Y los muertos resucitarán primero, incorruptibles, los muertos, que ya están muertos en el Señor. Y nosotros, si es que estemos vivos en ese momento, seremos transformados. Ahora sí, para ser perfectos, solamente perfectos puedes entrar al cielo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Ves? Cuando Dios habla, queda todo claro. Pero dije 3, y hay más, pero no voy a traer tantos. Segunda de Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo, este tabernáculo se deshiciera, que se va a deshacer, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Es el que iba a ser Cristo en 3 días. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué les dije? Que somos hermanos celestiales. Ahorita ya una parte ya es, la otra lo será muy pronto, tan pronto como cuando nos vayamos. Primera de Juan 5:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados,
ahora somos hijos de Dios. O sea que ya esa es una realidad. El hombre interior, Cristo dice, por cuanto sois hijo, Dios envió el Espíritu de su Hijo, por el cual clamas Abba Padre. Esa ya es una realidad. Amado, ahora somos hijos de Dios. Como le dije, las dos cosas. Eres hijo ya. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara, le veremos tal como Él es. Ahí está, las dos cosas. Pero nos encanta correr para acá o correr para acá. ¿Quién es el hombre perfecto? Solo Cristo y nadie más. O otros dicen, no, nosotros no obedecemos a Dios perfectamente, pero sí sinceramente. Yo quisiera que me muestren un texto en la Biblia donde dice eso. Lo oigo toda la vida en los videos. ¿Cómo que no obedecemos a Dios perfectamente, pero sí sinceramente? ¿Qué sinceridad hay en nosotros, en el cuerpo de muerte? Nada. Se hablan palabras, hermanos, solo porque otro grande las dijo, pero no están en la Biblia. No están en la Biblia. La realidad de nosotros es esta, que el hombre interior es perfecto, siempre. El hombre exterior no lo es, peca. ¿Me entienden? Aún nosotros, los imperativos son para eso, para el hombre exterior, para que cada vez nos parezcamos a Cristo y disfrutemos de Él. Entre más obedezcamos, entre más nos parezcamos a Él, vamos a disfrutar de Él. En esta tierra, antes de entrar al estado eterno, ya nos vamos a gozar en Él. Allá no se diga. Versículo 14. ¿Cuál es el propósito? Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, todo viento de doctrinas. Ahora el internet, sermones por todos lados, mirando aquí y allá, ¿a quién le hago caso? No, nos tienen atrapados por estratagemas de hombres. Siempre están, pastor, teólogo, recomiéndeme un libro bueno. Oh, te recomiendo a Scott Duval, te recomiendo a unos nombres que te me hacen tan difícil que por más que lo repita no los digo. Lástima que los libros no están en español, están en inglés. Yo, si me preguntan, les recomiendo los mejores teólogos, los bestsellers de la historia, los que nunca se equivocan ni cometen un error. Les recomiendo a Juan, a Pedro, a Santiago, a Marcos, a Lucas. Son los mejores libros y los mejores teólogos. De ahí salieron todos los errores de los otros. No estoy diciendo que no se lean libros, pero todo se administra con la Biblia. La Biblia es el mejor libro. Es el mejor libro. Donde Dios da dones, el error es erradicado, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, ya lo había leído, que para engañar emplean con artimañas el error. Los hombres son los que nos enredan. Los hombres, porque le llegamos a creer más a los hombres. Tenemos el texto, pero me encanta más cómo lo dice fulano de tal. Lo dice muy bonito. Yo creo que la Biblia es hermosa, al menos para los hijos de Dios. Donde Dios da dones, el error es erradicado. Esta es una de las bendiciones de los hombres dones, ser fieles a la palabra a cualquier precio, hermanos. Por eso la iglesia debe probar los espíritus de sus líderes para ver si vienen de Dios. Y el hombre de Dios, ¿sabes qué es ser lleno del Espíritu Santo? Es que la palabra de Dios abunde en abundancia en ti. El hombre que está hablando en el Espíritu de Dios es el que lee la Biblia. Mira lo que dice primera de Juan 4:1. Amados, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, como los de Berea. Pruébalo con la Biblia. Él está hablando la palabra, pues léala, mírala tú también. Si no, probar los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está lleno de eso, lleno de esos. Así que el evangelio en poder es otra forma de ver el don de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque tanto hablan de teología, vas a las iglesias, no, tienen doctorado, son más fríos que el hielo, no se connombren, son inalcanzables. Ahí andan queriendo sacar una foto y haciendo línea y no alcanzan con ellos. No, hermanos, eso no funciona así. Miren esta cosa, el evangelio viene en poder. Tiene que verse la transformación en la iglesia, los hermanos, la unión, el amor, el conocimiento, lo que Dios hace con nosotros. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, vuestro llamado. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Esta palabra no es cualquier palabra, sino también en poder. ¿Ve que hay un poder que actúa en nosotros?
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vemos nosotros el crecimiento de la iglesia, Dios guardándonos y cuidándonos. Vemos el evangelio en poder. Los que tienen tiempo aquí lo han estado viendo. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahí está el fundamento, ahí está la piedra angular. Crezcamos, hermanos. Crezcamos. El hombre exterior necesita crecer en esto. De quien todo el cuerpo, bien coordinado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Eso es, todo tiene un punto de unión, un punto de partida. Todo está unido en Cristo. Cristo es el eslabón que une todo lo demás. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí, unidos a Él, dice, separados de mí no pueden hacer nada, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en amor. Así que todos los santos en la iglesia tenemos algo en común. El eslabón que nos une es el mismo vínculo. Todos estamos unidos a Cristo. Separados de mí no pueden hacer nada, dice Cristo. Siguiendo la misma analogía de construcción del templo, los profetas, apóstoles y todos los santos tenemos algo en común. Estamos siendo edificados y cimentados en la misma piedra angular, la cual es Cristo. Cuando hablamos de la salvación, del orden de la salvación, los que conocemos eso, no lo voy a repetir, no se asusten. Pero todos los que conocen, que lo decimos tanto aquí, pero que tenemos que saber lo que es. ¿Sabes cuál es el cimiento del Ordo Salutis? En amor. Nos escogió en amor. ¿Nos escogió en quién? En Él. Cristo es el eslabón. O sea, Él ha sido el eslabón de la iglesia local, de la iglesia universal, de todos los tiempos. Él lo llena todo en todo. Él es el todo en todo. Él es el eslabón. Estamos predicando a Cristo. Si predicas un sermón y no predicas a Cristo, no predicaste nada. Para que veas la grandeza de nuestro Salvador. Eso es lo que tenemos aquí. Así que edifiquemos en el orden divino establecido por Dios. Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y esta cosa, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Esto que estamos viendo son riquezas gloriosas, hermano. El hecho, Cristo es la piedra angular, para unos desechada, pero para nosotros gloriosa. Segunda de Pedro 2:7, primera de Pedro 2:7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Con esto termino, pero tengo dos aplicaciones. Resumiendo este mensaje, hermanos. Ven ustedes la grandeza de la unión que tenemos en Cristo. Se nos dieron algunos imperativos, pero se vieron los indicativos. Se nos dan algunos mandatos, pero teniendo bien claro quiénes somos. Pero ¿sabes qué, hermano? Hay iglesias, por eso yo digo, dice, ¿te gustó lo que predicó? Lo bueno, fue un sermón. Yo me gusta decir más la predicación, o me gusta decir, le puede decir predicación, o puede decir, ¿cómo le dicen en otra forma la predicación? El mensaje. Porque el sermón es sermonar. Cuando empieza la mamá a regañar a la hija, ay, ya va a empezar a sermonearme. ¿Se me entiende? Y ahorita, yo con estos 3 capítulos, yo tenía que comenzar a sermonearlos. Pero qué hermoso es cuando los indicativos están claros en sus mentes. Hermanos, si no los tienen claros, no me estoy promoviendo. No creas, pero hay 3 capítulos que ya se predicaron. La serie está grabada, donde se dieron los indicativos. Los que los tienen claros o los que los repasan están gozándose, porque en los imperativos estamos viendo los resultados. Estamos viendo el evangelio en poder. Estamos viendo la acción. Estamos viendo que si obedecemos a Dios, vamos a disfrutar de Dios.
¿Se acuerdan del monte Ebal y el monte Serejil? El monte Ebal, nadie lo quiere, ¿me entiende? Las maldiciones. Si te apartas de la ley, maldito al entrar, maldito al salir, maldita tu arteza de amasar, maldito el vientre de tu mujer, maldito tu animal, maldita tu casa, maldito tú al entrar, maldito al salir. Pero si anduvieras con Dios y caminaras con Dios, bendito al entrar, bendito al salir, bendito el vientre de tu esposa, bendito tus herramientas, bendita tu casa, bendito tú al entrar y al salir, todo será bendito. Eso es lo que siempre ha sido. Eso no es obras para ser salvos, hermanos, eso es para vivir felices, para gozarnos. Hay que obedecerle a Dios, porque la salvación conviene a tu casa. La salvación conviene a tu casa. ¿Quieres ser hedonista? Sé santo, porque Él es santo y vas a vivir como santo, de acuerdo a la vocación. Vamos a hacer 2 aplicaciones, son cortas. Primera aplicación, Colosenses. En su texto paralelo hace las mismas recomendaciones, añadiendo más luz al imperativo. Hermanos, las últimas palabras de esta predicación que quiero que queden resonando en sus mentes y sus corazones, no quiero que sean las mías, sino las de Cristo. Quiero leerles el texto, escuchen esto. Es un resumen de los 2 primeros encabezados prácticamente. Es un solo versículo, no se asusten tampoco. Es bien corto, son 2 versículos que voy a leer. Pero quiero que entiendan esto que vimos nosotros. Primero dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿De qué estamos hablando? Que andemos de acuerdo a nuestra vocación. Vive como lo que eres. Si eres hijo, eres heredero. Si eres sacerdote, si eres rey, si tu padre es Dios, vive como tal. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ya ven que el fundamento está en el amor. Santos y amados, de entrañable misericordia. Los atributos del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahí está. ¿Ves lo que tenemos? ¿Ves sobre qué se construye? Y miren, para que veas que es el texto paralelo, este es el mensaje central: soportaos unos a otros. Bueno, así ya cambia la cosa, ¿no? ¿Por qué le aguantas? Pues porque es mi hermano. ¿Por qué le aguanta? Porque es mi esposa y tiene 30 años casada conmigo y me ha dedicado toda su vida, me dio hijos. Bueno, ¿cuál es? Cuando tú le preguntas a un hombre, pero fíjate cómo te gritó y por qué le ha aguantado. Tiene 30 años conmigo, me ha dado 5 hijos, me ha dado de comer, me ha cuidado, me ha soportado. ¿Qué está dando ese hombre? Indicativos. Ya cállate, ya sé por qué la soportas, ¿verdad? Es lo mismo que quiero que vean. No, que la hermana, tú quieres que ama al hermano, pero es que no conoces nomás me le arrimo y a pedirme, el otro me le arrimo y me insulta, el otro me le arrimo y es un santurrón, el otro es un legalista. Soportaos por amor los unos, y soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. No son mis palabras. No digas el que Ricardo dijo, no, míralo, ahí léelo, Colosenses 3:13. A ver si te queda. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí está el imperativo. Te da el indicativo y te da el imperativo. ¿Cuál es el indicativo? Acuérdate cómo te fue a ti. Mira lo que Cristo ha hecho por ti. Mira cómo te ama. Así es más fácil. Claro que es más fácil. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No me voy a cansar de decir eso. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El último, la segunda y la última aplicación. Son cortas. Veamos la estructura y diseño del cuerpo de Cristo. La estructura y diseño del cuerpo de Cristo. ¿Qué Dios estableció? O sea, Dios estableció esto. No establezcas el tuyo para condenación y destrucción. Hagamos lo que Dios dice. No, ya ves qué pasó con Nadab y Abiud. Ofrecieron fuego extraño y fueron quemados, consumidos. Construir en tus términos será una tragedia que terminará derribándose por completo la casa. No hagamos las cosas a la manera. Mira,
para que la gente le guste más, vamos a cambiar la música. Ya están metiendo una piedra que no va ahí, la casa se va a caer muy pronto. No, que mira, pastor, que hay que modernizarnos, el mundo ya va cambiando. No te metas con eso. Deja los parámetros como Dios los estableció. No, que está repitiendo lo que la Biblia dice. Tenemos que hacer más. El sermón es un arte, hay que hablar, hay que mostrar ilustraciones buenas de viajes y cosas así. No, Señor. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros. Fíjate, se te acabó que no eras pueblo, ni advenedizo. Ya no eres extraño, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, solo como ellos nos dicen, solo lo que la doctrina dice, y profetas, que es lo mismo, ¿me entienden? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Apenas me decía, hermano, usted habla que las epístolas interpretan, alguien me preguntó, las epístolas interpretan a Cristo, a los evangelios, pero no es Cristo, porque se me hace raro que, y entonces Cristo, ¿qué? ¿Cristo no da doctrina? Le digo, hermano, toda la doctrina sale de Cristo. Él es la piedra angular. Los apóstoles son los cimientos que están sobre la piedra angular. Toda doctrina salió de los labios de Cristo. A ellos se les concedió saber los secretos del reino para que ellos nos edifiquen a nosotros. Y esa es la manera, por eso es el orden divino, no es mi hermenéutica, es la de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Por eso le digo, los fundamentos son incambiables, el resto todavía no. ¿Por qué? Porque se siguen poniendo piedras vivas a la construcción. La piedra angular no cambia, los cimientos no cambian, son los apóstoles, ya esos dones ya pasaron, la palabra está escrita, pero se siguen poniendo piedras en el edificio. Hay que saber qué piedras dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu, ese es el vínculo que nos une como Cristo. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Santo Dios, porque una vez más nos has hablado por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque las Escrituras, a través de ellas nos hablas. Gracias por tu pueblo. Te rogamos que seas el vínculo, Señor Jesucristo, entre nosotros y tú siempre. Que unidos a ti podamos hacer tu voluntad y nos gocemos en hacerla, para vivir días felices y gozarnos en ti. Que ruego que todos estos hermanos sean bendecidos con tu palabra y puedan ser embajadores de ella, llevando este evangelio glorioso a otros lugares, donde quiera que sus amigos, sus vecinos, y que podamos crecer, que siga creciendo ese edificio glorioso. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.